Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a ver cómo usar nuestro teléfono Android para sustituir dispositivos como este adaptador Wi-Fi o este repetidor de señal Wi-Fi. Este tutorial puede venir bien si no tienes a mano uno de estos dispositivos y necesitas compartir la conexión Wi-Fi de tu teléfono. Como veis, en el teléfono que voy a usar no tengo tarjeta SIM, así que el gasto de megabytes de mi tarifa de datos para hacer este vídeo va a ser de 0 megabytes. Para el primer caso, que supongamos que necesitamos conectar un PC a internet y no dispone de antena Wi-Fi, en ese caso conectamos el cable de nuestro teléfono. Y este que veis es un Xiaomi Mi A2 y en este teléfono es súper fácil, pues desde la cortina de notificaciones accedemos a la opción de compartir por USB y rápidamente el propio PC configura la conexión para que podamos acceder a internet a través de la conexión Wi-Fi del teléfono. En otros modelos de teléfono más antiguos no es tan fácil acceder a esta opción y tenemos que buscarla en los ajustes. Y como esta opción puede encontrarse en uno u otro apartado, depende del teléfono, lo mejor es usar la barra de búsqueda que hay en ajustes y ponemos, por ejemplo, compartir y vemos que ya nos aparece la opción de compartir por USB. En el caso que quieras usar tu teléfono como un repetidor Wi-Fi para conectar varios dispositivos al mismo tiempo, vamos a los ajustes y dentro de zona Wi-Fi nos aparece la opción de compartir por Bluetooth, que nos habilita la conexión Bluetooth para repartir la señal Wi-Fi. Así que activamos esta opción, dejamos el teléfono aquí a un lado y ahora simplemente vamos a los ajustes de Bluetooth y vinculamos por Bluetooth ambos teléfonos. En el teléfono que vaya a recibir internet debemos activar la opción que se llama activar internet y así de esta forma recibimos la señal Wi-Fi por Bluetooth. Y como veis podemos conectar varios dispositivos a la vez por Bluetooth siguiendo los mismos pasos de antes y siempre recuerda activar la casilla de compartir internet una vez que ya están ambos dispositivos emparejados. Esta opción de compartir internet por Bluetooth está bien en dispositivos que tengan el estándar Bluetooth 4.2 en adelante. Si es 5.0 pues mejor, pues te permite conectarte desde distancias de bastantes metros al teléfono que está en modo repetidor. El inconveniente es que no permite una velocidad muy alta de transferencia, así que está bien para salir del paso si no tienes un repetidor de señal Wi-Fi y quieres conectarte a un router que está lejos de tu ubicación. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya servido, si es así pulsa like y nos vemos en un próximo vídeo.